En los últimos días, las críticas al Fondo Monetario Internacional se intensificaron por las protestas en Ecuador que llevaron al gobierno a sentarse a negociar con quienes rechazaban la eliminación de los subsidios a los combustibles, subsidios que le cuestan $1.300 millones a las arcas públicas del Ecuador cada año. Y el gobierno de Lenín Moreno acordó resolver su desequilibrio fiscal para recibir a cambio $4.200 millones de préstamo del Fondo Monetario Internacional. Pero el organismo también está hipotecado, y de qué forma, en el caso de Argentina, país con quien tiene un programa por monto récord de $57.000 millones. Y allá en Argentina también es objeto de críticas por las medidas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri y las condiciones que se deterioraron luego del resultado de las elecciones primarias que mostraron la ventaja de Alberto Fernández. Hablamos de estos dos casos, de las lecciones que dejan estas críticas al FMI, con el subdirector gerente del organismo, David Lipton. Pero primero le preguntamos, ¿hay avances entre los países miembros del FMI en reconocer o no a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela? As you're hinting, we at the IMF really have to take. Como usted sugiere, en el FMI tomamos la pauta de nuestros países socios sobre con quién trabajar como autoridad, como el gobierno de Venezuela. Ahora mismo y por varios meses nuestra membresía ha estado dividida. Estamos estancados. No podemos trabajar con ninguno, ni con el gobierno de Maduro, ni con el grupo de Guaidó, hasta que los miembros de nuestra organización cambien y solidifiquen su apoyo detrás de uno o de otro. Eso no significa que no estemos trabajando. Invertimos muchísimo tiempo y energía desde hace más de un año para estar listos. Si llega y cuando llegue un gobierno de Venezuela que quiera poner fin a las terribles políticas que han llevado a la hiperinflación, la escasez, la hambruna para muchos y casi a la economía real más debilitada en el hemisferio. Es muy importante que lo hagan y estaremos listos para ayudar en cuanto haya un gobierno dispuesto a embarcarse a la reestructuración de la economía real en Venezuela. Sobre el programa de Ecuador, el gobierno tuvo que reactivar los subsidios a los combustibles después de 11 días de caos. Ahora sabemos que el gobierno pudo haber evitado esta situación si se hubiera reunido con todos los afectados por la medida. ¿Qué lecciones deja este difícil episodio y ve nuevos riesgos a la implementación futura del resto de las medidas de ajuste? First, let me say that I'm very sorry to see that what's happened in Ecuador and that it has come to violence and to loss of life. It's important that both sides, Primero debo decir que me apenó mucho ver lo que ocurrió en Ecuador y que haya llegado a la violencia y a la pérdida de vidas. Ambos lados, el gobierno y la gente en las calles, deben dialogar y encontrar una salida. Este programa es importante para Ecuador, para el futuro de la gente de Ecuador. Tiene el potencial de restaurar la economía y de beneficiar a muchas personas. Y si hay necesidad de corregir el rumbo mientras se avanza, hagámoslo. Apoyamos al gobierno de Ecuador en su intento de encontrar una vía para avanzar, dada la difícil situación que enfrentan. Con diálogo entre las partes debe haber forma de avanzar para el beneficio del pueblo ecuatoriano. Through dialogue and through discussion with the stakeholders, there should be a way to move forward for the benefit of the Ecuadorian people. Hablando de Argentina, ¿cuándo pondrá el FMI los recursos disponibles, aquellos que estaban esperados para mediados de septiembre, y están garantizados no importa quién gane la elección? Well, our approach is to continue working with Argentina. Nuestro enfoque es seguir trabajando con Argentina. Desde sus elecciones primarias en septiembre, hubo un giro muy abrupto en el sentimiento de los mercados que hizo más inestable la situación financiera. Hemos estado en contacto constante con el gobierno, el Banco Central, buscando ayudarlos en su difícil predicamento. Veremos a las autoridades argentinas aquí en la reunión y mantendremos el diálogo y la relación y ayudaremos a Argentina a lidiar con sus problemas. Alberto Fernández, candidato de la oposición, ha apuntado al FMI como responsable por la situación difícil que están atravesando millones de argentinos. Él podría ser el siguiente presidente e interlocutor con ustedes. Well, we always talk to whoever wins an election and whoever's running a country. Siempre trabajamos con quien gana las elecciones y dirige el país. Buscamos puntos en común. Fuera de lo que se haya dicho, después de las elecciones es sensato mirar al futuro. Ver qué forma para avanzar sería buena para Argentina, para promover la estabilidad y lograr que vuelva a crecer.
Hablando de los dos casos, Ecuador y Argentina, en tan solo unos meses, nuevamente el Fondo Monetario Internacional ha sido el blanco de críticas en estos países, en otros países, de presidentes, expresidentes, actores políticos. Escuchamos frases como el pueblo inteligente rechaza al FMI, una derrota histórica al FMI en Ecuador. Incluso el senador Bernie Sanders aquí aplaude que los indígenas en el Ecuador bloquearon el paquete de austeridad o la agenda del FMI de austeridad. ¿Cómo puede ser efectivo el organismo en ayudar a los países a recuperar el acceso a los mercados de crédito cuando cualquier intento de hacer ajustes o resolver el desequilibrio fiscal se etiqueta como austeridad? Look, what the best we can do is to try to be supportive when a government sets out to address its problems. Lo mejor que podemos hacer es dar apoyo cuando un gobierno propone resolver sus problemas. El programa argentino fue propuesto por Argentina, lo pensaron ellos. Se sabía desde el inicio que las circunstancias serían difíciles y que por los problemas acumulados no sería fácil poner las finanzas bajo control y estabilizar la divisa. También en Ecuador el programa fue acogido por el presidente, por el gobierno, e intentamos apoyarlo. Lo mejor entonces es trabajar con el país para que diseñe y haga propia la estrategia tomada. Así la probabilidad del éxito es mayor. Los gobiernos deben emprender tareas difíciles y pueden toparse con obstáculos, y tendrán éxito o no, y el FMI tratará de ayudarlos a encontrar la mejor forma de avanzar, dando financiamiento para aliviar la carga, para que haya menos austeridad de la que habría si tuvieran que hacer ajustes sin depender del financiamiento del FMI. En ambos casos ayudamos a los países a hacerlo más fácil de lo que sería, aunque eso no significa para nada que es fácil en absoluto. Más de esta conversación con David Lipton, subdirector gerente del FMI, en nuestras plataformas digitales.